Ya está grabando. Y les leo el reglamento del curso. Antes que nada, hay que mantener en todo momento una actitud de respeto hacia el instructor, hacia los asistentes y hacia los administradores. Hay que mantener el micrófono y la cámara apagados durante la sesión. Para recibir una constancia de asistencia es necesario asistir mínimo al 80% de las sesiones, es decir, mínimo a 8 de las 10 sesiones. La lista de asistentes se descargará directamente de la plataforma Teams, es decir, no es necesario llenar ningún formulario. Las sesiones serán grabadas y publicadas en el grupo de Teams con el fin de que los asistentes puedan repasar el contenido visto. Queda prohibida la difusión de las grabaciones, así como usarlas para un fin distinto al establecido. Por último, no se poseen los derechos de autor de todas las gráficas, imágenes y ejercicios que se mostrarán durante la sesión. Sin embargo, estas se muestran única y exclusivamente con carácter educativo. Y bueno, ahora sí, sin más por el momento, doctor, bienvenido y le cedo la palabra. Muchas gracias, Mauricio, y gracias a todos los que están presentes en esta sesión. Voy a apagar el video para agilizar un poco más la presentación, la dinámica de la presentación. Y quiero, primero, ¿me confirman si están viendo la pantalla ya compartida, por favor? Sí, ya se ve. Gracias. Pues, miren, me da, la verdad, mucho gusto participar en este curso. En mi departamento, en mi escuela, tenemos ya muchos años enseñando esta materia. Y es una materia que para los químicos orgánicos es fundamental. No necesariamente para químicos orgánicos. Es una técnica tan multidisciplinaria que estoy seguro que todo mundo que tenga nociones de cómo interpretar la información que obtenemos a través de un espectrómetro de resonancia, siempre encontrará una aplicación. Es tan versátil la técnica y se ha convertido en una referencia como plataforma analítica universal, que bueno, hay muchas cosas que hablar de resonancia magnética nuclear. En esta ocasión me gustaría platicarles cómo utilizamos la técnica para caracterizar las moléculas. Esencialmente las moléculas orgánicas. El curso está diseñado con un enfoque de un químico orgánico, pero seguro que les va a ser muy útil a muchos otros grupos interesados o participantes interesados en la caracterización estructural. Siempre he estado yo muy al tanto de los avances de la técnica y verdaderamente cada vez es más impresionante, más contundente la plataforma analítica para hacer análisis que hace poquito estaban prácticamente en ciernes. Vamos a empezar. El curso está dirigido para personas que no tengan incluso noción de resonancia magnética nuclear. ¿Sí? Vamos a tratar de empezar desde cero. Bueno, son 10 días de curso y hay tiempo suficiente para ir incrementando un poquito el nivel. Para que vayan percibiendo justamente cuál es el potencial de esta herramienta analítica. Y se van a quedar verdaderamente sorprendidos y sobre todo, pues bueno, van a ver en la resonancia magnética nuclear como lo que es ahora una herramienta indispensable para la caracterización estructural. Incluso más allá de tratar con moléculas individuales, sino de mezclas y mezclas complejas con las cuales se puede trabajar e identificar dentro de esa mezcla el conjunto de componentes que pueden formar, formarla. Para ir en contexto un poquitito, vamos a esta lámina que encontré por ahí en internet. Es una lámina que me gustó mucho justamente para
a tratar de hacer un screening de las herramientas que utilizamos para caracterizar un compuesto, ¿sí? Para caracterizar su estructura. Ahorita vamos a ver las diferentes etapas que hay o que tenemos que ir cubriendo para llegar justamente a la caracterización de una molécula orgánica o inorgánica también inclusive. Bien, en el espectro electromagnético, bueno, ustedes seguramente lo saben, algunos estarán muy familiarizados con el tema. Pero bueno, vamos a tratar de ubicarnos dentro de todas las herramientas que tenemos para esta tarea de elucidar estructuras moleculares. Pues ustedes saben que tenemos a los rayos X, ¿sí? Y estamos hablando de esta zona donde dice radiación ionizante. Esta radiación ionizante pues va a utilizar longitudes de onda prácticamente a escala atómica y que se va a hacer incidir sobre un cristal. Y esta longitud de onda va a atravesar este cristal y va a salir difractada con un ángulo determinado. Y esa difracción se va a colectar en una placa fotográfica como un patrón de difracción que va posteriormente a dársele un tratamiento matemático para generar una estructura a escala molecular. Esta estructura tiene todas las coordenadas, longitud de enlace, tipo de átomos, ángulos diedros, en fin, todas las coordenadas atómicas para precisar justamente cómo están ubicados los átomos espacialmente, cómo están conectados, por supuesto. Bien, posteriormente tenemos, aún dentro de la zona de energía ionizante, déjenme seleccionar el puntero. Dentro de la zona de energía ionizante tenemos el ultravioleta y esta energía la vamos a usar esencialmente para excitar electrones de las capas de valencia. Y estos electrones de las capas de valencia pues van a dar transiciones específicas que pueden ser medidas. Es una técnica muy utilizada, es una técnica bastante sensible y muy útil. Tiene un montón de aplicaciones, no nada más para la elucidación estructural, sino también para hacer cuantificaciones, en fin. Es una técnica que esencialmente se basa pues en la excitación de electrones de capas inferiores a capas superiores. En otras palabras, de electrones de enlace a electrones de antienlace, donde participan evidentemente todos los tipos de electrones que conforman una molécula, electrones sigma, electrones pi, incluso electrones de no enlace. Muy cercano al ultravioleta, ya en la zona de lo que llamamos radiación no ionizante. Cuando hablamos de radiación ionizante, recuerden que es una energía o es una onda electromagnética capaz de romper enlaces. ¿Sí? Sí. Bien, pues vamos entonces, en el caso de infrarrojo, va a disminuir evidentemente la longitud de onda, la energía de esta radiación electromagnética y vamos a medir vibraciones de enlaces. Y en esta técnica, pues esencialmente hay átomos que tienen un arreglo de grupos funcionales o bueno, tienen una combinación de átomos por dobles, triples enlaces, átomos de carbono con algunos otros heteroátomos, oxígeno, nitrógeno, etc. Pues que nos van a generar dentro de una región que le llamamos espectro, pues una serie de bandas que van a ser características de algunos grupos funcionales, de la energía vibracional de algunos grupos funcionales. Combinando ultravioleta, combinando infrarrojo, pues podemos nosotros a través del ultravioleta saber el grado de insaturación de una molécula, con el infrarrojo pues tener información del tipo de grupos funcionales que pueden estar presentes en una molécula. Por decir un grupo nitrilo, oceano, un grupo carbonilo, etc.
un grupo oxidrilo, etc. Y posteriormente damos un brinco y nos vamos a esta zona muy interesante. Se fijan la cantidad de objetos. Me gustó esta gráfica justamente porque se puede asociar la longitud de onda y el tipo de radiación con usos cotidianos, algunos objetos, algunos instrumentos de uso cotidiano para nosotros. Miren, por ejemplo, los celulares, ¿no? Ya estamos hablando en una zona de frecuencia de 900 MHz a 2.4 GHz. El radar, por ejemplo, de unos 100 GHz. Estos dispositivos que son muy comunes para nosotros, 2.4 GHz, también muy cercano el horno de microondas, y así sucesivamente, ¿sí? Para centrarnos un poquito más en una zona específica, vamos a hablar del FM. El FM, si ustedes recuerdan, el intervalo de frecuencias de un radio de FM, un receptor de FM, pues va de 88.1 a 108.1 MHz. ¿Sí? Estamos hablando en este intervalo de frecuencias. Y se fijan, aquí tenemos ya nosotros ubicada la resonancia magnética nuclear. Obviamente, comparada la energía que necesitamos aquí con respecto a la de rayos X, hay una enorme diferencia en términos de energía, enorme diferencia también en términos de longitud de onda. ¿Sí? Bien, entonces, pues 10 a la 8 Hz. Estamos hablando entonces de ondas de FM y algunas de ondas de televisión. Podemos ver aquí en México, nosotros tenemos Canal 2. Recuerden que las ondas de televisión se mandan a través de canales independientes. Un canal de video, un canal de audio, que tiene alrededor de unos, ¿qué será aquí? 4.5 más o menos megahertz de diferencia entre uno y otro. Quizás esto ya haya cambiado actualmente, pero estarán más o menos las frecuencias asignadas. A lo mejor podamos tener con la digitalización más canales en un intervalo más pequeño de frecuencias. Pero bueno, el canal 2, que es uno de los canales más vistos en la República Mexicana, o más conocidos al menos, pues transmiten en audio en 59.75 MHz y 55.25 en video. Canal 4, Canal 5 también son canal 7. Y se fijan que aquí hay un intervalo relativamente grande. Del canal 6 al canal 7, pues damos un brinco prácticamente de 100 MHz, un poquito menos de 100 MHz. Y bueno, pues estamos aquí hablando de que hay que darle espacio al FM. Y posteriormente tenemos otros, para nosotros es muy familiar ¿verdad? El canal 11 del Instituto Politécnico Nacional. Y en particular les menciono porque fíjense que transmite en 203.75 el audio y en 199.25 el video. Bien, les puedo decir que yo utilicé espectrómetros de resonancia de 60 MHz, ¿sí? De onda continua. Más adelante les explico qué significa esto. Y también utilicé espectrómetros de 90 MHz que andaban un poquito más cerca de esta frecuencia, ¿sí? Y bueno, también, aunque no lo utilicé directamente, pero me aportaban información cuando yo estaba estudiando mi posgrado de un espectrómetro de 200 MHz. Y bueno, pues hay frecuencias muy cercanas con otro tipo de usos que se le da a esta zona del espectro electromagnético. Si nos vamos a canales más grandes, canal 14, pues estamos hablando de 471 a 475 MHz. Y en fin, bueno, les mencioné ya un espectrómetro de 60 MHz, de 90 MHz, de 200 MHz, había de 270 MHz.
hay de 300 MHz, de 400 MHz, de 500 MHz, y así sucesivamente, y tengo entendido que el espectrómetro de resonancia comercial que ya se vende, me parece que es del orden de 1000 MHz, es decir, 1 GHz. No lo sé, pero si ya hay en el mercado, pero creo que ya hay indicios de un equipo de 1.2 GHz. Y bueno, pues son campos magnéticos verdaderamente fuertes, muy, muy intensos, que seguramente brindan información muy interesante y que bueno, pues tiene ciertas ventajas trabajar con frecuencias altas o con campos magnéticos intensos. Por cierto, si hay por ahí alguna pregunta, me pueden, o puedo hacer una pausa en unas 2, 3 diapositivas y ya por ahí atenderé algunas de las preguntas que pudieran surgir. Bien, miren, voy a tratar de explicarles. Para ustedes, seguramente muchos de ustedes podrían ya tener una idea clara de cuál es el proceso que seguimos para obtener la estructura de una molécula. Pero empecemos por la parte más especial, la parte más condensada, y vamos a lidiar primeramente con la composición. ¿Sí? La composición de una molécula, pues sabemos que viene representada por una fórmula de este tipo, que le llamamos nosotros fórmula condensada o fórmula mínima. Y del lado derecho vamos a ilustrar, al menos es de una forma muy relativa, muy gruesa, sobre la importancia de las espectroscopías o de los métodos que utilizamos para abordar esta etapa de la elucidación estructural. Y bueno, en primer lugar tenemos el análisis elemental. El análisis elemental, es una técnica donde nosotros tenemos una cantidad de muestra que se va a quemar y los productos de combustión se van a medir cuánto dióxido de carbono desprende, cuánta agua desprende en esta combustión y con combinación con algunos otros elementos para saber si hay halógenos, etc. Pero es una técnica muy útil todavía en la actualidad. Y bueno, pues muchos prefieren esta técnica porque esta técnica es un criterio de pureza. ¿Sí? Es un criterio fiel de pureza. Si ustedes miden bien la cantidad de su muestra, pero obviamente lleva impurezas, va a haber un error de la cantidad de muestra que están realmente metiendo a la combustión y que va a desprender los componentes que les mencioné hace un momento. La espectrometría de masa, al igual que el análisis elemental, son técnicas destructivas. Van a despedazar la molécula. ¿Sí? Y la espectrometría de masas, bueno, pues vamos a someter la molécula original a una cámara de ionización, le vamos a hacer incidir electrones que van a chocar con la molécula y la van a romper. Y los primeros enlaces que se rompen, pues son los enlaces los que pueden generar fragmentos más estables. Y hay un criterio, bueno, es una serie de reglas, quizás muchos de ustedes las conozcan ya muy bien, pero bueno, hay una serie de reglas que nos permiten adivinar en función del patrón de fragmentación cómo era la molécula original, por qué se generaron esos pedazos. Las letras, ustedes se fijan, están con texto más grande que el resto. Espero no herir susceptibilidades porque yo ponga el UV o el infrarrojo en esta etapa de la elucidación estructural con una letra un poquito más pequeña. No quiero decir que no sea útil en esta etapa, podría ser muy útil. Yo no tengo tanta experiencia para sacar a partir de un infrarrojo o de un ultravioleta la fórmula mínima de un componente. Hay gente muy hábil y muy experta en esto que seguramente podrán tener
mucha idea de cómo utilizar estas técnicas en esta etapa. Pero sí les puedo decir que con resonancia magnética nuclear yo he sacado varias veces la fórmula mínima. Es más, hay por ahí alguna técnica que veremos más adelante para determinar el peso molecular. Un peso molecular no tan exacto como el análisis elemental o espectrometría de masas, pero se puede. Y usando un poquito de intuición y de experiencia, sobre todo ver la posición de las señales en un espectro de resonancia, pues nos da idea de qué tipo de átomos y de grupos funcionales puedan estar presentes. Y bueno, rayos X, pues evidentemente que de manera indirecta, si nos da la estructura tridimensional de la molécula, pues de ahí estaríamos conociendo perfectamente la composición. Pero recuerden que en el caso rayos X, al menos en el método de difracción de rayos X de monocristales, pues necesitamos una molécula sólida, una molécula cristalina y un cristal que reúna características de calidad para poder ser analizados con difracción de rayos X. Ustedes bien saben, pues no todas las moléculas pueden ser, incluso aunque sean sólidas, pueden generar el cristal de calidad requerida para hacer difracción de rayos X. Hay una técnica de rayos X de polvo que son polvos microcristalinos y que también da información sobre los parámetros, pero no una información tridimensional como la que dan los rayos X. Bien, entonces, pues evidentemente que si es una molécula que reúne las características o una sustancia para ser analizada por rayos X, pues perfectamente podemos llegar a esta etapa con rayos X. Bien, ahora, una vez que sabemos la composición, pues queremos saber cómo están conectados los átomos. Y la conectividad, pues va a generar ciertas posibilidades estructurales que les podamos llamar isómeros, ¿sí? ¿Por qué isómeros? Pues porque tienen la misma composición elemental. Aquí tenemos una isomería posicional. Se fijan que este metilo, si lo recorremos al extremo de esta molécula, pues nos genera esta otra molécula. Entonces estamos cambiando la posición de un metilo a lo largo de este fragmento. Y eso nos genera dos moléculas diferentes, pero con la misma composición. Y la isomería funcional, podríamos también hacer un rearreglo de los átomos de la molécula, en donde cambiamos el átomo de esta posición intermedia al extremo y estamos generando moléculas diferentes, obviamente, pero con grupos funcionales diferentes. Un alcohol con respecto a un éter, ¿sí? La espectrometría de masas, la resonancia magnética nuclear son técnicas muy fuertes, evidentemente que rayos X también. Y el infrarrojo y el ultravioleta pues tienen un papel también importante más que en esta etapa. Y repito, alguien con mucha experiencia en estas técnicas tiene toda la habilidad para diferenciar entre uno de estos isómeros o de estos otros isómeros. Sin embargo, casi siempre recurrimos más a la resonancia y a la espectrometría de masas porque son técnicas pues, un poquito más, digamos, extendidas para el estudio de isomería posicional y de isomería funcional. Quiero hacer la aclaración que en general estas técnicas se aplican de manera conjunta, complementaria, ¿sí? La resonancia magnética nuclear muchas veces no puede resolver el problema por sí solo. Incluso les puedo decir que hay varios casos en la literatura donde las estructuras de resonancia, las estructuras propuestas obtenidas por difracción de rayos X, ¿sí?, no son correctas y han sido corregidas por resonancia magnética nuclear. En otras palabras, la estructura de rayos X que se propuso, de pronto alguien decide sintetizarla y bueno, pues en la síntesis pues tienen un control de cómo se van a ir uniendo
los átomos sucede que el espectro de resonancia magnética nuclear de esa molécula no coincide con el espectro de resonancia descrito. Hay varios ejemplos en la literatura de casos de estos. Y esto, entonces, pues fortalece un poco mi hipótesis o mi comentario de que estas técnicas son siempre complementarias, ¿sí? Y veámoslo siempre desde ese contexto, pero a veces no tenemos espectrómetro de masas y tenemos resonancia, o viceversa, ¿no? Y a veces tenemos resonancia y no tenemos ninguna de las otras. Es más común tener infrarrojos, tener ultravioletas, pero bueno, pues hay estas otras técnicas que complementan de manera muy eficaz la información estructural. Muy bien, ahora una vez que tenemos completo el panorama de conectividad, pues vienen otros aspectos más sutiles, más finos en términos de detalle estructural. Y estos detalles son justamente la distribución espacial. Sabemos la composición, sabemos cómo están conectados los átomos, pero muchas veces la distribución en el espacio no es igual. En términos de isomería configuracional, podríamos nosotros tener a estos dos casos clásicos, el isómero E y Z, o trans y cis, que bueno, pues son moléculas que tienen la misma conectividad, pero espacialmente los átomos están ubicados de manera diferente, ¿sí? Y estas dos moléculas, pues ustedes lo saben perfectamente bien, son diferentes. También tenemos otro tipo de isomería configuracional. En este caso, pues la isomería es en torno a un doble enlace. Acá es una isomería que llamamos configuración puntual porque en torno a un carbono, pues hay 4 sustituyentes diferentes y sabemos que la imagen especular de esta molécula, pues es diferente. El criterio que podemos nosotros aplicar para ver si dos moléculas son iguales o son diferentes es el criterio de superponibilidad o de sobreposición. Si ustedes mentalmente tratan de sobreponer esta molécula con esta otra, van a ver que no van a coincidir los 4 grupos que están unidos en torno a ese carbono tetravalente. Hay otro tipo de isomerías configuracionales y que esta isomería configuracional, pues bueno, pues le llamamos sus descriptores estereoquímicos, son en este caso S y R, para diferenciar enantiómeros. Pero hay mucho dentro de esta clasificación. Volvemos a las espectroscopías, pues la resonancia magnética nuclear, ¿sí?, diferencia fácilmente un isómero E de un isómero Z o de un alqueno cis de un alqueno trans. El infrarrojo, el ultravioleta, nuevamente están puestos aquí. La espectrometría de masa, se fijan, ya tiene desde mi punto de vista, una presencia un poquito menor para resolver este tipo de isomería espacial o estereoquímica. Y la resonancia es una herramienta muy a la mano y muy empleada para resolver este tipo de problemas, ¿sí? No es tan trivial diferenciar esto, pero esto es muy fácil para resonancia. Es, como decimos, pan comido, ¿no? Simplemente a través de los valores de acoplamiento escalar podemos nosotros diferenciar rápidamente entre un isómero y otro. Lo vamos a ir viendo más adelante en el curso. Y por otro lado, este tipo de isomería muchas veces requiere de un acondicionamiento especial para que la resonancia nos pueda resolver este tipo de problemas estructurales, ya sea por derivatización química, pegarle otra cosa quiral aquí, o generar un ambiente asimétrico para poder diferenciar entre un enantiómero y otro por resonancia magnética nuclear. Rayos X tiene una presencia importante, ¿sí?, por supuesto. Sí, pero nuevamente la limitante, recuerden, es
una molécula de un cristal apto para hacer el análisis por difracción de rayos X. Y está el famoso DSB, y digo famoso porque últimamente en los últimos 20 años ha tenido, sobre todo en los últimos 10 años, ha tenido un auge tremendo. En México hay exponentes muy productivos en esta área, en el CIMBESTAB, el doctor Pedro Joseph Nathan, en nuestro grupo de investigación, el doctor Eleuterio Burgueño, pues conoce muy bien esta técnica de dicroismo circular vibracional. Muy parecido al dicroismo circular electrónico, pero en este caso traslada al infrarrojo y da información muy interesante y bueno, combinada con un poco de análisis computacional y la predicción de los espectros esperados de dicroismo circular vibracional, incluso de infrarrojo, pues pueden sacar la configuración absoluta y es una técnica que está cada vez más presente en la literatura científica como una alternativa muy confiable para determinar la configuración absoluta de muchas moléculas. Está complementando muy bien el vacío que había de otras técnicas y está facilitando mucho el camino para determinar configuración absoluta. El detalle más fino del análisis estructural es la conformación. Como les decía, traten de sobreponer espacialmente esta molécula con esta otra y no lo van a lograr, esta otra con esta otra y no lo van a lograr. Y si tratan de sobreponer esta molécula con esta otra, pues tampoco lo van a lograr. Estrictamente son moléculas diferentes, ¿sí? Pero sucede que caen en una categoría de isomería espacial que le llamamos nosotros conformación. Y a diferencia de la isomería configuracional, nosotros vemos que acá la barrera energética para interconvertir una a otra es muy pequeña. ¿Sí? Abajo, bueno, puede ser de 1, 2 kilocalorías por mol, pero abajo de 20 kilocalorías por mol ya podemos tener nosotros la posibilidad de interconversión de dos moléculas. ¿Sí? Acá tenemos que romper enlaces para convertir esta molécula a esta otra. Aquí también, aunque es un enlace pi y damos la vuelta, y ya tenemos la otra molécula. Entonces, los isómeros configuracionales implican la ruptura de enlaces para interconvertirlos. Y eso cuesta mucha energía. De tal manera que ustedes en un frasco pueden tener esta molécula, bueno, cierto conjunto de esta molécula, conjunto de moléculas de esta sustancia y de esta otra, y mientras no le dé la luz y mientras no haya factores que estimulen esta rotación de enlace para interconvertir una a otra, pues van a sobrevivir en sus frascos de manera individual. Y aquí también, si logran separarlas o crear un método a través de síntesis asimétrica que genere el enantiómero S o que genere el antiómero R o que genere ambos de forma independiente, pues podrían entonces tenerlos en frascos independientes y van a durar mucho tiempo sin interconvertirse. Pero si yo les dijera, a ver, vamos a ver si tenemos el clorociclohexano axial, le vamos a llamar axial, y el clorociclohexano ecuatorial en frascos independientes, pues a temperatura ambiente eso es imposible. Se interconvierten muchas miles de veces cada segundo y no es posible tenerlos separados. Bajo condiciones especiales podría ser, en una matriz fría, etcétera, se podría claramente hacer esto. Pero fíjense que la resonancia mantiene más o menos su presencia en todas estas etapas y en el análisis conformacional la resonancia es una herramienta muy útil. Muy útil. Permítanme un momentito que no esté sonando mi teléfono. Bien, entonces, pues
En rayos X sí hay. Se puede hacer temperatura variable con rayos X. No todos los equipos tienen esta capacidad. Y también ignoro si se requiere algún detector especial para hacer esto, pero de todas maneras no va a haber mucha libertad. Estamos hablando de estado sólido. Y en resonancia, pues como en resonancia esencialmente la gran mayoría de las sustancias que analizamos, aunque sean sólidas, las disolvemos y hacemos RMN en solución, pues entonces podemos medir perfectamente este tipo de equilibrios. Y además, la resonancia tiene la enorme capacidad, un muy buen intervalo de temperatura. La sonda que utilizamos para ver el fenómeno resonancia, hay que ver las características y las especificaciones del fabricante para ver qué intervalo de temperaturas podemos nosotros medir, ¿sí? Y les puedo decir, una sonda estándar pues puede medir fácilmente desde unos menos 70 grados a unos, pues pongamos al menos 150 grados. Estamos hablando de 220 grados, ¿sí? Más o menos, imagínense 200 y tantos grados, qué tantas cosas le pueden suceder a una molécula, ¿sí? Y todo eso lo podemos ir registrando con un espectrómetro de resonancia, ¿sí? Es una herramienta extremadamente útil para hacer cinética, ¿sí? Ver las transformaciones de una molécula a otra, interacciones no covalentes, en fin, todo un estuche de monerías, toda una cantidad de técnicas de análisis conformacional y de interacción inter e intramolecular que podemos analizar vía resonancia magnética nuclear. Muy bien, hago una pequeña pausa. ¿Alguna pregunta aquí que quiera alguien hacer o me sigo de frente, como decimos? Ok, vamos a continuar. Bien, vamos a entrar entonces a los fundamentos de la resonancia magnética nuclear. En general, los fundamentos de la resonancia pues, tienen un origen común con las espectroscopías que ya recién abordamos, ¿verdad? Por la interacción de una onda electromagnética, que no es más que un campo eléctrico oscilante con un campo magnético, magnético ortogonal al primero, y cuya difusión pues, va generando este tipo de oscilación en función de su longitud de onda. Esta radiación pues, puede interactuar con la materia de tres maneras. Se absorbe, después se puede emitir y además se difracta, como ya lo vimos ahorita. Entonces, pues vamos a ver que depende de los niveles de energía y depende de las longitudes de onda que nosotros utilicemos, pues vamos a tener espectros de absorción, ¿sí? Esta partícula, pues evidentemente sube a un nivel de energía más alto, pues requiere de una longitud de onda más fuerte que, por ejemplo, esta otra. Recuerden que los sistemas que perturbamos, momentáneamente le llamamos sistemas excitados. Y no todo el tiempo se van a quedar en esa forma. Algunos de ellos emiten la energía de manera espontánea, como por ejemplo el ultravioleta. El fenómeno de relajación ocurre muy rápidamente. Y en resonancia, lo veremos adelante, el fenómeno de relajación es un proceso muy lento y no es un proceso espontáneo, adicionalmente. Pero bueno, estas serían las bases esenciales de la espectroscopía. Yo necesito medir transiciones de energía, ya sea a través de un espectro de absorción o a través de un espectro de emisión. Y bueno, pues esas transiciones nos generan señales que vamos a registrar en forma de un espectro. Sabemos que estas diferencias en estados energéticos posibles podría ser un estado sigma asterisco,
en el ultravioleta, o un estado vibracional fundamental, un estado vibracional determinado en infrarrojo, ¿sí? Etcétera. Pero bueno, involucra. Doctor, se apagó su micrófono. No podemos oírlo. Sí, perdón. Listo. Ya podemos escuchar. ¿Ya me escuchan? No sé por qué se apagó. Sí, ya lo escucho. No he tocado para nada eso, pero bueno, ¿desde qué parte ya no me escuchan, Mauricio? Únicamente que necesita, bueno, para medir absorción y emisión. Ok. Sí, les decía entonces que en todas las espectroscopías necesitamos medir transiciones de energía. Les comentaba a través de un proceso de absorción o un proceso de emisión, ¿sí? Y eso nos genera pues, señales, ¿sí?, que vamos a medir a diferentes longitudes de onda, como lo vimos ya en el espectro electromagnético. Y bien, esta diferencia de energía pues tiene esta notación muy familiar para nosotros, la notación de un fotón, h-nu, pero cuya frecuencia puede cambiar. Y esta frecuencia, recuerden ustedes que la podemos nosotros convertir a esta forma, ¿sí? Velocidad de la luz entre longitud de onda. Y bueno, a través de una serie de transformaciones podemos llegar nosotros a esta equivalencia y luego de ahí a esta otra que va a ser muy interesante para entender o visualizar el principio de incertidumbre de Heisenberg a través de la forma de las señales de la resonancia, por ejemplo, comparada con el ultravioleta. ¿Sí? Esto representa un intervalo, no es, recuerden que el principio de incertidumbre de Heisenberg tiene intervalos, no tiene un valor puntual. Aquí tenemos la incertidumbre en el tiempo, la incertidumbre en frecuencia, ¿sí? Y vamos a ver cómo podemos nosotros asociar esto con los anchos de línea en las espectroscopías. Bien, tenemos aquí un espectro ultravioleta que es muy familiar para todos nosotros. Se grafica la absorbancia, que tanto de la longitud. Doctor, disculpe, alguien se volvió a silenciar su micrófono. Compañeros, por favor, sabemos que en la plataforma de Teams todos pueden silenciar a las personas. Les pedimos respeto hacia el doctor que está impartiendo el curso y hacia todos los asistentes. Por favor, si alguien lo está haciendo por error, pues no hay problema, simplemente procure ya no hacerlo. Y si alguien lo está haciendo de broma, pues por favor, basta, porque les pedimos respeto para el doctor sobre todo. Doctor, ya lo podemos escuchar al parecer. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, vamos a continuar. Entonces les decía yo que un espectro de ultravioleta pues tiene esta forma característica, intensidad, la absorbancia con respecto a su longitud de onda. Y bueno, pues tiene un ancho determinado, ¿sí? En el caso de infrarrojo, pues también tenemos intensidad de la absorción con respecto a energía o también longitud de onda. Y en el caso de un espectro de resonancia magnética nuclear, pues bueno, tenemos señales mucho más estrechas, más finas. Y esto tiene relación justamente con el principio de incertidumbre de Heisenberg. Miren, nosotros podemos tener aquí, imagínense que en un estado excitado, en el ultravioleta, un electrón excitado, pues ¿cuánto tiempo puede permanecer en ese nivel excitado? Pues muy poco. La incertidumbre de ver ese tiempo es grande, por lo tanto, es pequeña. Entonces, por lo tanto, la longitud o el intervalo de frecuencias, la precisión en esta banda va a ser menor. ¿Sí? En el caso de resonancia, yo les mencionaba hace un momento que era un fenómeno muy lento comparado con nosotros. Y por lo tanto, esto se vuelve más preciso.
Y por lo tanto, esto se vuelve más pequeño. Si esto es más grande, esto es más pequeño. Ajá. Y bueno, es una relación inversa, de tal manera que nos va a poder, de alguna forma, asociar en la resonancia magnética nuclear este ancho de línea, ¿sí? Va a ser muy importante, y sobre todo la multiplicidad. Y este ancho de línea y la multiplicidad también va a ser muy importante con la potencia del espectrómetro que vamos a estar utilizando. Para que tengan idea, bueno, pues en un equipo de 300 MHz, pues bueno, tomando esta relación, la velocidad de la luz son 300,000 kilómetros por segundo. Si los ponemos a metros, pues serían 300 millones de metros, ¿sí? Por segundo, y lo dividimos entre la frecuencia de un espectrómetro 300 MHz, pues 300 millones de hertz, pues esto nos anula los segundos y nos queda la frecuencia, perdón, las unidades de distancia. Entonces, pues esto nos da 1 metro. Para que tengamos idea, más o menos en un espectrómetro de 300 MHz, la longitud de onda es cercanamente de 1 metro. Bien, vamos a ver entonces momento angular. Todos hemos experimentado esta fuerza a través de una bicicleta, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos la posibilidad de utilizar una bicicleta, pues bueno, hay la partida desde un punto de reposo, y vemos que conforme se incrementa la velocidad, tenemos más estabilidad en la bicicleta. Si vamos disminuyendo la velocidad de transporte, la velocidad de giro de esas ruedas, vamos a ir perdiendo estabilidad. Entonces, conforme se incrementa la velocidad de rotación, ¿sí?, vamos a crear esta fuerza que tiene una relación ortogonal con el sentido de giro, y que le vamos a llamar a esta fuerza momento angular orbital. Si nosotros consideramos entonces un radio determinado, la masa incluso del objeto que está rotando, incluso en este caso una rueda de bicicleta, con respecto a la velocidad de giro, pues vamos a ver que se va a generar este momento angular orbital que cumple con la regla, la famosa regla de la mano derecha. Esta relación explica justamente todas las fuerzas que, todos los parámetros, digamos, que están involucrados en este fenómeno. Y el momento angular orbital es igual a la masa del objeto por el radio por la velocidad. Estos dos son magnitudes vectoriales, ¿sí? Y entonces, por lo tanto, el momento angular orbital pues tiene una comportamiento vectorial también. Muy bien. Entonces podemos de manera general decir que cualquier objeto tiene asociado un momento angular orbital. Cualquier objeto que rota, ¿sí?, va a tener asociado un momento angular orbital. Es una cantidad de movimiento. Y bueno, podríamos nosotros, a través de una descripción mecánico clásica, si nosotros utilizamos una bobina, vemos que la corriente eléctrica a través, o de electrones a través de esta bobina, nos genera este momento angular orbital, pero también nos genera un momento magnético, ¿sí? Es decir, va a generar un campo magnético. Si nosotros trasladamos esta idea a una partícula, en el caso, por ejemplo, de un electrón, vemos que también se genera por efecto de rotación un momento angular orbital y un momento magnético. En el caso de un protón, estas dos magnitudes tienen el mismo sentido, su momento angular orbital y su momento magnético.
No vamos a entrar en detalle a las fórmulas. Es relativamente fácil hacer el traslado de una forma a otra, pero quiero que reparemos en esta fórmula y en esta equivalencia, porque este símbolo que vemos aquí, gamma, lo vamos a ver mucho en resonancia. Es un valor particular, una constante para cada átomo que tiene justamente relación con la carga y la masa, ¿sí? de esa partícula. Desde un punto de vista mecánico cuántico, podemos nosotros llegar a esta representación en donde el momento angular le vamos a llamar ahora, momento angular orbital tiene relación con algo que nosotros llamamos momento angular intrínseco, es decir, el número cuántico de spin. Es un fenómeno no tan fácil de asimilar. Recordemos que a los físicos les llegó un poco de tiempo tener mucha más precisión en el concepto de spin. Les llevó un buen ratito, pero bueno, podemos desde el punto de vista para resonancia no asociarlo a una rotación, sino a una propiedad intrínseca, ¿sí? Esta propiedad intrínseca, por eso le llamamos momento angular intrínseco, existe en cierto tipo de átomos. No todos tienen esta propiedad, que le llamamos número cuántico de spin. Y bueno, ese núcleo, aunque no esté literalmente girando, tiene esa propiedad. No necesariamente está rotando sobre su propio eje, no se asocia con eso. Simplemente tiene esta propiedad, por eso le vamos a denominar momento angular intrínseco. Bien, sabemos que por ahí hay algunas partículas que conforman el núcleo de un átomo. Y esencialmente pues, son el neutrón y el protón, pero estas partículas también están formadas por otras partículas que llamamos quarks. Y también los quarks tienen spin. Y el spin es de un medio. Muy bien, entonces, si nosotros a través de la carga vemos que el neutrón, es decir, cada uno de estos quarks tiene una carga determinada, pues el neutrón tiene carga de 0, por eso su nombre es neutrón, ¿verdad? En el caso del protón, pues su carga es +1. Y vemos que hay un spin neto de un medio si nosotros consideramos los spines individuales de estos quarks que valen un medio. No es una relación directa, hay factores mucho más complejos al interior del átomo que explican qué tipo de spin podría tener y cuál sería la magnitud del spin de alguna molécula en particular. Bueno, pues aquí tenemos una relación de algunas partículas, el electrón, el neutrón, el protón y el fotón. Curiosamente, el fotón que no tiene asignada una masa invariante, ni tiene carga, sí tiene spin, y tiene spin de 1. Para nosotros va a ser muy importante el protón, ¿sí? Y bueno, pues a través de estos valores podemos nosotros como crear una configuración de arreglos de spines para saber cuál sería el spin de algún átomo en particular. Esto lo podemos lograr hasta aquí, pero por ejemplo bueno, vamos a ir analizando. En el caso de los isótopos de hidrógeno, nosotros tenemos el protio, el deuterio y el tritio. El protio tiene solamente un protón, el deuterio tiene un protón y un neutrón, y el tritio tiene un protón y 2 neutrones. Y los spines son de un medio, de 1 y de un medio. El tritio es un elemento radiactivo, no sé, alrededor de su tiempo de vida media oscila alrededor de unos 12 años, pero estos son isótopos estables. Y estos isótopos son muy utilizados en resonancia magnética nuclear. Lo veremos un poco más adelante. Bien, pues bueno,
en el caso del protón, pues no hay alternativas, tenemos un solo protón y sabemos que el protón tiene spin de 1 medio y bueno, por lo tanto, este protón tiene spin de 1 medio. Si nosotros vemos en el caso del deuterio, pues tenemos estos dos arreglos posibles. El más estable es en donde están paralelos los espines del protón y del neutrón, y esto da un valor de spin de 1. Alcanzar este nivel de energía, este estado de espines, es verdaderamente muy alto, muy alto. Entonces, el estado de spin de menor energía para estos arreglos, en el caso del deuterio es y esencialmente podemos considerar siempre fijo el número de spin de 1 para el deuterio, el número de spin de 1 medio para protón, incluso el número de spin para el tritio de 1 medio, que corresponde con esta configuración. ¿Okay? Sin embargo, esta otra configuración tiene también un valor de 1 medio. Y bueno, ¿por qué razones no se alcanzan los otros números de spin? Porque las diferencias energéticas son bastante grandes en este gap energético, en esta diferencia de niveles de energía. En el caso del helio, pues bueno, tenemos esto y vamos a ver por qué el helio tiene spin de 0. Tiene que ver esencialmente por la composición de su núcleo. Sabemos que un núcleo tiene dos numeritos que dan mucha información sobre su composición de ese núcleo. Este subíndice, pues le llamamos nosotros número de masa, que nos da el número total de protones y neutrones que tiene este núcleo. Y por el otro lado también tenemos el número de carga, que es el número de protones que tiene este núcleo. Cuando nosotros tenemos un núcleo con spin de 0, decimos que su distribución de carga es simétrica. Y obviamente la contribución de los spines individuales de todas las subpartículas de ese núcleo, pues llevan a un estado de menor energía que le confiere un spin igual a 0. Cuando tenemos un spin diferente de 0, recuerden que estos núcleos se comportarían como un pequeño imán. Tienen un momento magnético nuclear. ¿Sí? Se van a comportar como pequeñas barritas magnéticas que vamos a poder manipular nosotros bajo ciertas condiciones especiales que vamos a ver un poco más adelante. Por otro lado, vamos a ver el número de masa. La relación entre número de masa y número de carga tiene justamente un impacto sobre el número de spin. Cuando nosotros tenemos que el número de masa y el número de carga, ¿sí?, es par en ambos casos, el número de spin es igual a 0. Todos los núcleos que tengan spin igual a 0 no son visibles en resonancia. ¿Por qué? Porque no tienen momento magnético, no se comportan como imanes. Y bajo las condiciones de estudio en resonancia, pues no generan estos niveles de energía que mencionábamos hace un momento para hacer transiciones de energía que podamos medir, ¿sí?, ya sea a través de absorción o de emisión. Basta que uno de estos números no sea par para que la resonancia se pueda medir en ese átomo en particular. Y por otro lado, si el número de masa es impar, independientemente del número de carga, entonces vamos a tener un número de masa, ¿sí?, non dividida entre 2. Es decir, podemos tener un número de masa de 1 medio, 3 medios, 5 medios y así sucesivamente. Si el número de masa es par y el número de carga impar, entonces el número de spin va a ser entero, como el caso del deuterio que acabamos de ver, que recuerden que tiene spin de 1. Podemos ver aquí, ¿sí?, en el caso del protón, pues bueno, el número de masa y el número de carga, los dos son impares, cumpliría con esta condición, entonces va a tener un número de spin de 1 medio, tiene spin de 1 medio. En el caso del deuterio, cumple con esta condición, par-impar, par su número de masa, par su número de carga, y esto nos genera un número entero, por eso tiene valor de spin 1 medio, 1, perdón.
Y en el caso del tritio, pues estrés 1 y también estaría cumpliendo con esta condición y nos va a dar entonces también señales en resonancia magnética nuclear. Boro 10 y boro 11. Si ustedes se fijan, el boro 10 tiene el mismo número de protones, 5 en ambos casos, pero el número de neutrones cambia. En el caso del boro 11 hay un neutrón más. El número de spin es igual 3 en el caso del boro 10 y el número de spin en el boro 11 es 3 medios. En el carbono 12, 6, estos dos números son pares y por lo tanto el spin es 0. ¿Sí? Y la resonancia, pues no podemos medir resonancia de carbono 12. A pesar de que es muy abundante, no nos va a ser muy útil para la resonancia magnética nuclear. En el caso del carbono 13, sí tiene spin de 1 medio y estaría cumpliendo con la condición impar-par. Finalmente, 14, el nitrógeno 14, que cumple con esta condición par-impar, tiene spin de 1, y el nitrógeno 15, que cumple con esta otra condición, tiene spin de 1 medio. Muy bien. Si tenemos ¿cómo andamos de tiempo, Mauricio? Son las 6:34, faltan aproximadamente 20 minutos. Muy bien, de acuerdo. Bueno, entonces hay otras propiedades nucleares que hay que tomar en cuenta. Y bueno, ustedes pueden ver que en un núcleo con spin igual 0, todos estos valores, el momento angular, el momento magnético, y el momento cuadrupolar, que va a ser algo muy importante en algunos núcleos, todos son 0. Cuando nosotros tenemos spin de 1 medio, ¿sí? El momento cuadrupolar sigue siendo 0, pero ya tiene momento magnético y también tiene momento angular orbital. En el caso de spines con valor superior a 1 medio, estamos hablando de 1 o superior a 1, ya vamos a tener un momento cuadrupolar. ¿Sí? Y el momento cuadrupolar, ¿sí? Pues tiene una distribución eléctrica de carga asimétrica y estos núcleos con spin de 1 tienen una forma alargada hacia los polos que se les denomina prolato, y en el caso de los núcleos superiores con spin superior a 1 tienen una forma de núcleos alargados hacia el ecuador que le llamamos oblato. Momento cuadrupolar es una propiedad de estos núcleos que los hace luego un poco difícil de observar. Lo veremos un poco más adelante. En principio, los núcleos con spin de 1 medio son los más fáciles de observar, los más fáciles de analizar por resonancia magnética nuclear. Miren, esta es una tabla periódica tomada por ahí de un almanaque de Brucker, y que bueno, pues tiene una nomenclatura aquí, donde vemos el número de masa, el número de spin, la frecuencia de resonancia a un campo magnético de 9.4 teslas. Ahorita vamos a ver por qué necesitamos un campo magnético. La sensitividad de ese núcleo en particular, la abundancia natural va a ser muy importante, y el momento cuadrupolar si es que lo tiene. El protón, recuerden que el hidrógeno tiene 2 isótopos estables, dejamos fuera el tritio, que es el protio y el deuterio. Y bueno, ya vimos sus spines, pero lo que quiero es que vean que a 9.4 teslas, ¿sí? Ahorita hablamos un poco del imán que vamos a requerir para hacer un análisis de resonancia. A este mismo campo, el protón genera señales alrededor de 400 MHz y el deuterio alrededor de 61.4 MHz. La abundancia isotópica del protio es bastante alta, ¿sí? 99.98. Si esto
lo extrapolamos a 10.000 átomos, decimos que cada 10.000 átomos el protón o el próteo tiene una presencia de 9.998, ¿sí?, partículas, y en el caso del deuterio tan solamente 2 átomos de deuterio habría en esas 10.000 moléculas. Los otros núcleos de interés pues son evidentemente el carbono, también es otro núcleo central que vamos a analizar en el curso con mucho detalle. Resonancia magnética nuclear de protón y resonancia magnética nuclear de carbono 13. Y bueno, otros núcleos que son también muy útiles en el análisis de moléculas orgánicas, siempre y cuando estén presentes en las moléculas. ¿Sí? Flúor es muy común hacer RMN flúor, RMN fósforo en sólidos, el silicio y el aluminio en RMN estado sólido, son núcleos también muy analizados. Nitrógeno también en solución y así sucesivamente. Entonces, en principio, podemos nosotros ver toda la tabla periódica siempre y cuando tengamos que para algún elemento determinado hay un isótopo con spin. ¿Sí? Esa es la condición universal para que nosotros podamos observar señales en resonancia magnética. Bien, solamente para poner en contexto, ustedes saben de estos dos experimentos muy famosos y que de aquí deriva justamente el efecto Zeeman, ¿no? El término de efecto Zeeman. Sabemos que en la presencia de un campo magnético, los ciertos orbitales, en el caso de los orbital P, se separan en otros orbitales que están separados por una menor cantidad de energía y que sabemos que tienen que ver con la orientación de sus orbitales en el espacio. Y tenemos pues, los orbitales 2px, 2py y 2pz. En el caso de los núcleos con spin, también pueden tener diferentes estados de energía. Y esto lo probaron justamente con algunos átomos de plata vaporizados que se hicieron pasar a través de un colimador después de entre dos imanes y vieron que había dos tipos de átomos de plata que tenían una proyección diferente. Y bueno, para esto se utilizó un imán asimétrico, no de una simetría homogénea. Si ustedes ven, está deformada la parte de arriba con respecto a la parte de abajo para hacer justamente más visible este fenómeno. A lo que voy con esto es que estas conjunto de spines, fíjense bien, ya estoy hablando de spines, núcleos magnéticamente activos, como dice ahí. Y todos ellos tienen esa flechita que es el momento magnético nuclear. Ustedes saben que la Tierra tiene un campo magnético, ¿sí? Y ese campo magnético oscila con la posición geográfica. Y digamos que oscila entre 0.5 a 1.5 Gauss. Promedio podríamos decir para forma muy práctica que puede ser de un Gauss aproximadamente. Y bueno, en la presencia de este campo magnético, los núcleos que tienen spin tienen una orientación aleatoria. Sus momentos magnéticos apuntan en cualquier dirección. En otras palabras, la fuerza del campo magnético terrestre no es lo suficientemente fuerte como para que nosotros podamos diferenciar a los spines, ver el efecto Zeeman, ¿sí? En función pues de esa fuerza de campo magnético externo. Aquí de momento entonces, bajo estas condiciones y en los términos clásicos de la RMN, pues sería difícil ver señales, ¿verdad? Porque recuerden que necesitamos nosotros ver absorción o emisión. Y aquí las orientaciones aleatorias pues no nos dan niveles de energía definidos para que nosotros podamos eventualmente medir una absorción o una emisión. Recuerden que estamos hablando de una longitud de onda de muy baja energía comparada con las longitudes de ondas que se utilizan en otro tipo de espectroscopías.
Sin la influencia de fuerza externa, lo que acabamos de mencionar, todo esto es aleatorio. Ven, podemos extrapolar esta idea a una brújula. Es un objeto macroscópico, ¿sí? Y sabemos que en la presencia del campo magnético terrestre o de un campo magnético externo, estas brújulas pues van a tener una orientación determinada. Pero a nivel de núcleos, en este caso estoy representando, por ejemplo, los núcleos de protón, vamos a tener ciertas orientaciones con respecto a las líneas de fuerza del campo magnético externo. Y esas orientaciones van a depender de la magnitud del spin, de los núcleos que están justamente siendo sujetos a la influencia de ese campo magnético externo. Bien, curiosamente, ustedes pueden ver que hay dos niveles de energía. Lo podemos intuir porque hay un conjunto de spines que tienen una orientación paralela al campo magnético externo, que lo vamos a representar por convención siempre de manera vertical, axial. Y hay otro conjunto de spines que tienen su momento magnético nuclear apuntando en dirección contraria a las líneas de fuerza del campo magnético externo. Muy bien. Podemos nosotros hacer otra analogía con una perinola, un trompo, un giroscopio. Y si nosotros, por ejemplo, hacemos girar este objeto, este trompo, este giroscopio, si lo hacemos girar, pues este giro puede tener una inclinación determinada. Aquí tendríamos nuestro momento magnético orbital, recuerden, no momento magnético intrínseco. Y este va a seguir un giro en torno a su propio eje, pero el eje va a tener un desplazamiento, ¿sí? Una órbita también, que le vamos a llamar nosotros frecuencia precesional. En el caso de los núcleos esto es muy parecido. También bajo la influencia de un campo magnético, en este caso acá era el campo gravitacional, este momento magnético va a tener un movimiento precesional, ¿sí? Que va a ser fundamental para cada uno de los núcleos que nosotros vayamos a analizar. Y va a depender muchísimo de la potencia de este campo magnético que nosotros vayamos a utilizar. Bien. Bien, vamos a considerarlo aquí. Vamos a omitir toda esta discusión. Lo que quiero es que vayamos a justamente la ecuación que define ese movimiento precisional. Se le llama frecuencia del Larmor. Tal como está expresada esta ecuación, está en unidades de frecuencia, de Hertz. Si nosotros eliminamos el 2pi, entonces vamos a expresar la misma frecuencia del Larmor, pero en términos de radianes. Esta para nosotros va a ser más familiar y bueno, recuerden que esa frecuencia en torno al campo magnético de ese momento magnético va a tener esta denominación o esta clasificación como frecuencia del Larmor. Bueno, aquí muy importante. ¿Recuerdan a gamma que les mencioné hace rato? Se le denomina constante giromagnética o magnetogírica y este es el campo magnético externo, ¿sí? A veces viene con una V0 denominado, expresado el campo magnético externo. Quizás yo en algunas diapositivas tenga como V0 o H0, pero expreso lo mismo, es el campo magnético externo. Entonces, fíjense ustedes que el efecto Zeeman lo vamos a notar nosotros de la siguiente manera. Veamos que si tenemos nosotros un núcleo con spin de un medio, ¿sí? Si tenemos nosotros aquí nuestro campo magnético externo, recuerden que por convención siempre lo vamos a considerar en esta orientación. En la ausencia del campo magnético externo, estos niveles de energía que se desarrollan cuando ya tenemos un campo magnético externo lo suficientemente fuerte,
pues están prácticamente degenerados. ¿Sí? Recuerdan a todos los spins que estaban apuntando en todas las direcciones posibles del espacio, pues la resultante era 0. ¿Sí? Pero si tenemos un campo magnético externo, entonces para núcleos con spin de 1 medio, este spin en particular genera 2 niveles de energía diferentes. Vamos a utilizar esta ecuación para calcular justamente o medir el número de orientaciones posibles que va a tener un núcleo en la presencia de un campo magnético externo, pero un núcleo con spin. Si tenemos el spin de 1 medio, pues multiplicamos 2 por 1 medio más 1, y esto nos va a dar 2. ¿Sí? Si ahora entonces analizamos cuál es la distribución de los núcleos en relación a estos 2 niveles de energía, en principio podríamos intuir que aquí hay más población de núcleos en el estado alfa porque simplemente es de menor energía que en el estado beta. ¿Sí? Y por lo tanto esto lo podríamos representar de la siguiente manera gráfica. El estado alfa sería el de menor energía. ¿Cuál es? Pues aquel donde los momentos magnéticos de los núcleos están apuntando en la misma dirección que el campo magnético externo. Si contamos el número de vectorcitos que hay aquí, es ligeramente superior al número de vectores que está apuntando en dirección contraria. En otras palabras, esto representa al estado alfa y este representa al estado beta. Y ahora sí, ya podemos medir absorción o incluso emisión. Bajo condiciones normales, pues aunque hay resonancia de muy baja frecuencia y campos magnéticos muy bajos, pues no tienen la aplicación que le vamos a dar nosotros desde el punto de vista de elucidación estructural para compuestos y moléculas orgánicas. Si tenemos spin de 1 medio, como el caso del deuterio, entonces ahora tendríamos 2 por 1 más 1, pues entonces serían 3 niveles de energía posibles. Le vamos a denominar alfa, beta y gamma. ¿Sí? Y estaría representado justamente por alfa, beta y gamma, de acuerdo a sus momentos magnéticos, que son los que van a determinar la orientación de esos vectores. Si tenemos spin de 3 medios, pues ahora vamos a tener entonces 4 niveles de energía. Si aplicamos aquí, sustituimos y por 3 medios, pues esto nos va a dar 4. Tendríamos entonces 4 niveles de energía. Recuerdan que les mencioné yo que núcleos con spin superior a 1 medio, aquí el momento cuadrupolar de estos núcleos es 0. Aquí tenemos un momento cuadrupolar ya porque el spin es mayor de 1 medio, y aquí también tenemos un momento cuadrupolar determinado porque el spin es de 3 medios. Estos núcleos son más difíciles de observar, ¿sí?, intrínsecamente, que los spins de 1 medio, como es el caso del protón y del carbono 13. Dejemos de momento fuera el concepto de abundancia isotópica que veremos un poquito más adelante. Bien, simplemente vamos a ver cómo sucede este fenómeno, y para dejar aquí la clase ya nos estamos aproximando a dejar unos 5 minutitos por si hubiera algún comentario. Pero bueno, ubiquemos entonces en el campo magnético nuestro núcleo con momento magnético, es decir, con spin. Y vamos a considerar núcleos con spin de 1 medio. Si nosotros analizamos que este spin va a tener una frecuencia precisional determinada, una frecuencia del árbol, que va a depender de la potencia del campo magnético y de una constante característica que le llamamos constante giromagnética. Pues bien, ¿cómo podemos nosotros pasar del estado alfa a beta para medir la absorción de energía? Bien, lo vamos a hacer con una frecuencia parecida a la frecuencia de precisión de este núcleo. Y esta frecuencia que vamos a utilizar son ondas de radio, ¿sí? Ondas del orden de FM o un poquito más arriba del FM,
Recuerden que el FM llega hasta 108 MHz. Bueno, hay espectrómetros de 100 MHz, de 90 MHz. Pero bueno, vamos a andar en el orden de 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1 GHz y así sucesivamente. Bien, entonces con ondas de radio de longitud apropiada vamos a hacer que los núcleos que están en alfa, no todos, vamos a ver más adelante un poquito más al respecto, pasan al estado beta. Y una vez que pasa a estado beta, pues el regreso no se produce de manera automática o espontánea, como en el caso de el ultravioleta. ¿Sí? Podemos ver entonces que va a haber una emisión a través de dos mecanismos sumamente importantes en resonancia que le llamamos T1, T2 o tiempo de relajación longitudinal y tiempo de relajación transverso. Entender a detalle estos fenómenos de relajación nos lleva a adentrarnos al corazón de muchos fenómenos y de muchas técnicas de aplicación en la resonancia magnética nuclear. En principio, la relajación depende del entorno que rodee momentáneamente a este spin que pasó a un estado a nivel excitado. Y este fenómeno puede ocurrir en algunos cuantos segundos o fracciones de segundo, puede tomar segundos, puede tomar minutos o puede tomar mucho más tiempo. Les decía yo, la resonancia es un fenómeno extremadamente lento, ¿sí?, en términos de relajación con respecto a otras espectroscopías. En principio podemos medir la absorción, que aquí se utilizaban los equipos de onda continua, y medir también la emisión, que ahora los equipos actuales están enfocados justamente en medir la emisión a través de estos fenómenos que genera un espectro que llamamos caída libre de inducción, que luego podemos convertirlo a un espectro en el dominio de frecuencia a través de una transformada de Fourier. Hacemos una pausa y te doy la palabra, Mauricio, por si hubiera algún comentario o alguna pregunta. Ok, muchas gracias, doctor. Una disculpa nuevamente por lo sucedido con los micrófonos. Seguramente fue un error de dedo. Vamos a procurar para la sesión del día de mañana configurar esta parte para que nadie pueda silenciarlo. Y bueno, ahora sí, quedan 5 minutos. Si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar su mano para hacerle la palabra o puede escribirla en el chat y yo se la leo al doctor en estos 5 minutos que quedan. Voy a ver la lista de participantes. Ok, igual si alguien gusta abrir su micrófono para preguntar algo. Ok, parece que no hay dudas. Esperamos unos momentos más. Bueno, parece que no hay dudas por el día de hoy. Muy bien. Muy bien. Creo que sí, alguien levantó la mano. Sí, a ver, déjame leo. Ok. Hay una pregunta en el chat. Dice, dijo que podíamos agregarle un isótopo a los elementos de la tabla periódica. ¿Podría explicar de nuevo esa parte? Sí. A ver, vamos a regresar. Aquí estamos en la palabra periódica. La pregunta concreta, ¿agregar un isótopo? No entendí la pregunta, perdón. Sí, la pregunta es, dijo que podíamos agregarle un isótopo a los elementos de la tabla periódica y que si podría explicar de nuevo esa parte. Sí, bueno, es que los isótopos existen de manera natural. Seguramente habrá alguno de estos que son sintéticos, por supuesto. Pero quizás no expliqué bien en algún punto dado. Por ejemplo, aquí en el caso del protón o del hidrógeno, tenemos 3 isótopos. El isótopo protio, deuterio y tritio. El tritio no está aquí porque es un elemento radiactivo y bueno, no se utiliza usualmente para resonancia. Probablemente hubiera por ahí algún espectro en la literatura de algún derivado con tritio.
pero recuerden que es un elemento radiactivo. Aunque la radiación no es peligrosa, pero no sería tan común hacer mediciones de este tipo. Entonces, los isótopos existen, ahí están. Yo no agregaría ningún isótopo. No sé si me expliqué bien en esta parte, pero no puedo agregar ningún isótopo, ¿no? Lo que decía de forma general, que en principio podemos hacer resonancia de cualquiera de estos elementos. Algunos van a ser muy difíciles de analizar, ¿sí? Ya sea por sus características, sus propiedades nucleares, como por ejemplo su constante giromagnética, el valor de su constante giromagnética, el valor de su número de spin y su abundancia isotópica, que veríamos la próxima clase, cómo va a impactar en la facilidad de observación de un núcleo todos estos parámetros. Perfecto. Bueno, vamos a hacerle la palabra a quien levantó la mano, ya casi es hora, pero Eduardo Alaí, si puedes tener tu micrófono. Son dos preguntas. Una es por qué 2 tiempos de relajación. Y la segunda, bueno, creo que es un poco más rápida, que para que el átomo emita la radiación, primero tenemos que hacer que pues absorba, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos qué frecuencia usar de la radiación? Si, se usa un espectro muy amplio de frecuencias y ya después nada más se mide cuál fue de todas las que emitió. No. Acuérdense que esto está cuantizado, ¿no? Vamos, aquí está, mira, la ecuación de, sí, aquí está. La ecuación del Larmor, ¿sí? La frecuencia del Larmor está expresada aquí en radianes, pero bueno, no importa. Recuerden que esta frecuencia depende de estos dos parámetros. Esta es una propiedad nuclear, la constante giromagnética. Si cada núcleo tiene un valor determinado, es una constante para cada núcleo. Y esto es lo que nosotros podemos cambiar, ¿sí? El campo magnético, vamos, por ejemplo, en el caso de un equipo de 300 MHz, utilizamos un campo magnético de 7 teslas. Si yo quiero cambiar la frecuencia de precesión de ese núcleo, ese mismo núcleo, pues tengo que cambiar, como lo dice la ecuación aquí, de manera lineal. Fíjense, es una relación muy facilita, muy lineal. Tengo que cambiar la potencia del campo magnético. Si de 7 teslas yo brinco a 14 teslas, la frecuencia de 7 teslas, o la frecuencia que me da el spin a 7 teslas, es de 300 MHz. Y a 14 teslas, pues ya sería de 600 MHz. Entonces, por esta ecuación nosotros vamos a determinar qué tipo de frecuencia vamos a utilizar. Cuando se instala un equipo de resonancia, el imán, les voy a hablar un poco de esto más adelante, un imán superconductor, se utilizan imanes superconductores, pues llega desenergizado el sitio donde se va a instalar, ahí se va a preenfriar y se van a crear las condiciones apropiadas para que la bobina superconductora se comporte como superconductor. Y obviamente viene desenergizado, y para energizarlo, pues hay que meterle corriente, cierto amperaje a la bobina para que empiecen a circular los electrones y llegar a la potencia del imán requerida para generar la frecuencia del espectrómetro que se está comprando, ¿sí? Si compramos uno o si tenemos un equipo de 500 MHz, pues bueno, en algún momento dado en este proceso se estuvo monitoreando la señal del agua hasta que se está energizando el imán paulatinamente hasta que se observa el pico del agua a esa frecuencia específica del espectrómetro con ese campo magnético que se está buscando. ¿Sí? Eduardo, respondí tu pregunta. ¿Hay algo más? Sí, quedó respondida. Bueno, pero ¿por qué 2 tiempos de relajación? Ok. Es muy interesante. La verdad es un fenómeno muy interesante. Si nos guardamos un poquito, Eduardo, en algunas 2, 3 clases más adelante vamos a ver por qué, ¿sí?
vamos a tener que usar otra configuración diferente, otra gráfica diferente, para ver cómo suceden estos fenómenos de relajación. Ahí te va a quedar claro, Eduardo, seguro que te va a quedar claro. ¿Sí? Son dos mecanismos diferentes de relajación. Ok, muchas gracias. Bueno, ya es hora, ya pasamos 3 minutos, doctor. Para no quitarle de su tiempo, quedaron una mano levantada y 2 preguntas. Si gusta, mañana iniciamos con esas. Muy bien, ¿cómo no? Sí, de acuerdo. Entonces, pues muchas gracias, doctor. Nos vemos mañana. Muchas gracias a todos los asistentes. Ya descargamos la lista de los que asistieron. No es necesario que llenen ningún formulario. Y por el día de hoy sería todo. Nos vemos el día de mañana.